están? Bienvenidas a otra edición de Campo con Aroma de Mujer, este programa en el cual las protagonistas son las mujeres que de una u otra manera tienen vínculo directo con el campo argentino. Y es un gusto para nosotros presentar a quienes nos están acompañando en el día de hoy. Y comienzo con quienes me están acompañando, por supuesto, en la mesa. En primer lugar, por Victoria Sorraquín. Ella forma parte del Ministerio de Agroindustria de la Nación, donde es la directora de Escuelas Secundarias Agrarias y Rurales. El programa Escuela Agro se encarga del seguimiento continuo y el fortalecimiento de los vínculos entre la educación y el sector productivo agroindustrial. Victoria estudió Ciencias de la Educación y en 1998 fundó EduCere, una asociación civil con sede en Tandil cuyo objetivo es mejorar la calidad de la enseñanza en las escuelas urbanas y rurales a través de programas de actualización y acompañamiento para docentes y directivos y además promover una sólida comunidad educativa. Presento posteriormente y le agradezco por estar a la licenciada Andrea García. Ella es oriunda de Florentino Meguino, en la provincia de Buenos Aires. Fue intendenta en 3 oportunidades. También se desempeñó como secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Agricultura de la Nación. Fue diputada nacional y actualmente es directora del Banco de la provincia de Buenos Aires. Y a mi lado presentamos a quien se encuentra con nosotros, Guadalupe Coberton. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Rosario, cursó el programa de Dirección de Agronegocios de la Universidad Austral, es la gerente coordinadora general de APRESID, donde forma parte del comité ejecutivo y se desempeña como líder en el staff. En 2016 y en este 2017 es líder del Congreso Anual de APRESID en la ciudad de Rosario. A todas, muchísimas gracias por estar. Gracias, Cari. Primera Gracias, pregunta. Karina. Gracias a ustedes. La primera pregunta tiene que ver con lo que parece que fuera el futuro, pero sin duda alguna es el hoy. Y las dejo en conversación entre ustedes. La comunicación acerca de la educación y la ruralidad. Y le doy la palabra en primer lugar a Victoria. Bueno, estuvimos conversando fuera de cámara, así que todas hemos intercambiado ideas. Obviamente soñamos con un país donde no importa a dónde vivas, la escuela sea una escuela excelente, que te dé todas las oportunidades. Una escuela que hoy tenemos la posibilidad de tener el secundario en todo el país, pero que ese secundario te dé las herramientas que ese mundo que te rodea o ese mundo más lejano te permita trabajar, crecer. Nosotros insistimos mucho con el vínculo entre educación y arraigo. Para agroindustria el arraigo es fundamental porque no va a haber emprendimientos agroindustriales en distintas localidades del país si no hay arraigo, si la gente no se quiere quedar ahí. Y la gente se quiere quedar si hay camino, si hay escuela, si hay conectividad. O sea, tiene que haber una serie de ingredientes para que los jóvenes se quieran quedar en uno u otro lugar, ¿no? Andrea, como mujer política, mujer de gestión, ha sido intendente. ¿Cuál es tu visión acerca, no solo ya entonces de educación y arraigo? En realidad uno está convencido de que la educación es la fuente del desarrollo de cualquier territorio. Y es con los conocimientos del territorio de donde uno se arraiga. Uno se arraiga donde puede amar y ama si hay camino, si hay comunicación, si hay salario, si hay trabajo, si uno puede vivir dignamente. Cuando hablábamos hace unos minutos fuera de cámara, decíamos que la educación es uno de los elementos que amortigua la desigualdad. Uno pretende un país donde la brecha de desigualdad se achique, uno pretende un país donde todos tengamos la oportunidad, pero no la misma oportunidad si partimos de distintas rayas. Tenemos que tener oportunidades de largar desde la misma raya, porque si no es imposible que muchísimos argentinos tengan futuro. Y la educación es uno de los instrumentos que el Estado debe garantizar. Garantizamos la primaria obligatoria en nuestro país, garantizamos la secundaria obligatoria y se han creado muchísimas universidades que le han acercado los estudios técnicos y universitarios a todo el conurbano bonaerense y a muchísimos argentinos que estaban en el interior. Entonces, ahora nos toca a todos, a quienes gobiernan actualmente, administrando un presupuesto, garantizando buen salario para los docentes, garantizando buen salario para la ciencia y la tecnología, y a la oposición, acompañando la discusión de los presupuestos en la legislatura y acercándonos a cada uno de los establecimientos. Nos corresponde garantizarle a los pibes que están en esa escuela
que van a poder aprender, que se van a quedar ahí, que se van a recibir, que van a tener la cantidad de años necesarios para después tener un buen empleo, porque lo que arraiga, lo que construye familia es el trabajo. Guadalupe, desde el punto de vista de la ciencia, la tecnología aplicada al agro, que hoy parece un perogrullo, pero hace algunos años no lo era, ¿cómo lo ves vos? Yo creo que, digamos, el campo ha evolucionado en ese sentido. Me parece que uno siempre piensa en el productor como el gaucho antiguo que vive en el medio del campo, desconectado de la realidad, y hoy charlábamos un poco de cómo ha evolucionado en el sentido que hoy los hijos se preguntan si quieren hacer lo que hacían los padres. Y en realidad lo que me parece que es el desafío es a lo mejor hacer la actividad, pero la actividad es diferente, como seguramente nuestros hijos no van a hacer las cosas de la misma manera que nos tocó hacerlas a nosotros, o en la universidad es diferente. Me parece que el campo es diferente, que hay otras herramientas, que hay otra tecnología, que hay otro conocimiento disponible, que hay otras formas de comunicación, que hay otras formas de producir, y que de repente, principalmente en Argentina, hemos ido aprendiendo mucho, el sistema agropecuario ha ido evolucionando, tenemos mucho más conocimiento y tenemos un desafío como país de llevar eso adelante, de que los próximos productores de las próximas generaciones hagan las cosas mejor y así lo dejen a las siguientes, digamos, y estemos en una evolución permanente y no al revés, digamos, consumiendo este recurso, ¿no? ¿Y la educación de hoy responde a esas necesidades que tienen los jóvenes? En Aprecida hay muchísimos jóvenes. En Aprecida hay muchísimos jóvenes. Nosotros tenemos en la institución un programa para jóvenes, tenemos socios universitarios, promovemos, tratamos de llegar a este público a través de varias actividades. Una es el programa de Aula Precid. Aula Precid es un programa que tiene Aprecida a través de sus 38 regionales. Con Victoria hemos trabajado el año pasado mucho en ese sentido, tratando de juntar lo que es Aula Precid con Escuela Agro, que es el programa del gobierno actual, digamos, del Ministerio de Agroindustria. Aula Precid es un programa en el que el socio Aprecid, productor que vive en el campo, que se dedica a la actividad agropecuaria, cuenta en primera persona a las escuelas, a los alumnos de las escuelas, de qué se trata todo esto. A mí personalmente me tocó ir a dar a la escuela de mis hijos cuando agarré el manual y vi que nos moríamos todos porque nos iban a notar el campo. Pedí ir a hablar y tuve una charla buenísima, con una discusión genial, con los alumnos que hacen preguntas, con la profesora que hace preguntas, con uno que contesta de lo que sabe, porque tampoco es yo tengo la razón y el otro está equivocado, sino de poder armar un diálogo súper interesante. Así que creo que en la Presidencia se entendió hace un tiempo la necesidad de hacerlo y los socios son los que tomaron la iniciativa y creo que eso es lo más válido. Yo soy una re defensora de Aula Precid porque me parece re válido que el socio productor vaya y lo cuente en primera persona cómo produce y se banque las preguntas, se banque las críticas y conteste desde su humildad y desde el lugar de hacer las cosas de buena voluntad, digamos. Y Andrea, ¿la política está respondiendo hoy, la política en general, a las necesidades del campo? Yo creo Ejecutiva, legislativa, comunal. Bueno, yo tengo algunas diferencias con la política actual nacional que plantea, que propició y que generó la baja de retenciones porque en la soja, en el maíz y en el trigo, porque creo que esto ha generado otros problemas para otros sectores del campo. Hablo de quienes producen carne, hablo de los tamberos. Yo creo que la distribución del ingreso que debe hacer el Estado le exige primero recaudar. Y estoy convencida que se recauda y quienes deben, de los que aportan y quienes aportan deben ser los que más tienen para que llegue a los que menos tienen, ¿no? Desde esta visión hoy digo que tengo diferencias con la política que se está planteando a nivel nacional porque no creo que debamos volver al sistema de producción primaria, sino que tenemos que profundizar con políticas, con leyes, con resoluciones y con la legislación impositiva, inclusive la promoción del valor agregado, la promoción de la agroindustria. No estoy a favor de la sustitución de importaciones porque creo que esto genera desempleo y porque además genera o desalienta aquella inversión que va a hacer el productor cuando quería generar valor. Pero bueno, la oposición, el debate lo da en los lugares que lo puede dar, es quien gobierna el que ha sido votado por los argentinos. Por lo tanto, nosotros apostamos a que se revean algunas medidas que, bueno, por ahí seguimos conversando, pero puedo decir cuáles creo que deben reverse, ¿no?
tu posición al respecto. No, creo que estamos en un momento clave Soy siempre optimista, ¿no? Siempre veo el medio vaso lleno. Creo que se hicieron montones de cosas buenas y a esas hay que sumarles otras cosas. Creo que lo que hablábamos antes, el concepto de agregado de valor que tiene nuestro ministerio, y cuando decimos agregado de valor, es agregado de valor en la cadena productiva, pero también es agregado de valor humano. Creo que agregar arraigo, agregar ruta es agregar valor, agregar buena escuela es agregar valor, agregar conectividad y que todo el mundo pueda conectarse es agregar valor, eso es democratizar el conocimiento, es algo que todos valoran y necesitamos. Así que creo que estamos en un momento en el que Argentina, obviamente dando pasos positivos, puede dar un gran salto y creo que lo está dando. Un poco yo contaba lo que veo, cómo veo trabajar a los funcionarios en mi ministerio y bueno, yo me siento orgullosa de ver cómo trabajan. Creo que es el primer paso de sentirse uno cómodo en donde está, ¿no? Tal vez cortito, ¿no? Lo que a mí me preocupa es lo que le pasa al resto de la gente, ¿no? Recién hablaba de la medida de que no tenga más retenciones el trigo. Seguramente que muchos creyeron que al quitarle las retenciones al trigo, esto iba a incidir en el precio del pan. Hoy uno ve como en un año el pan ha aumentado el 83%. El pan es la comida mínima de cada uno de los argentinos. Ha aumentado el 83%. El trigo no tiene retenciones, el aumento de la luz y el aumento del gas ha hecho que muchos argentinos hoy empiecen a discutir en su domicilio si compran pan todos los días. Entonces, nosotros tenemos que trabajar por la producción, tenemos que garantizar producción, pero es el Estado el que tiene que ver que cuando toma una medida puede afectar a muchos otros que también son parte de la Argentina. Esto es a lo que quería hacer referencia cuando decía, hay medidas que hay que pensar. Como soy mujer también hago de Por abogada del supuesto. diablo y me sumo a la charla. Los técnicos durante muchísimo tiempo, en los últimos años, han puntualizado y lo han dado explícitamente a través de distintos informes, que en verdad la incidencia del precio del trigo, del precio final del pan, es de menos del 10%. Quiere decir que hay toda otra serie de eslabones. Dije trigo, Luz, gas, sí, sí. luz. Son 3 elementos. Pero por eso digo, a la Argentina hay que verlo como un todo, al sector productivo hay que verlo como un todo, y la vida de los argentinos hay que verlo como un todo. Entonces, podemos propiciar grandes cambios, debemos potenciar al sistema educativo, pero también debemos cuidar el ingreso de los argentinos, porque si no tampoco van a tener acceso a la educación. Tomo un tema que tocaba Guadalupe y te doy la posta a vos y luego le paso a Victoria, que tiene que ver con educación, pero también una realidad cotidiana. ¿Cómo nos ven fitosanitarios, agroquímicos y la palabra agrotóxicos? Si la busco en el diccionario no existe. No, total. Contame. Es un desafío, te digo, y hoy justo charlábamos un ratito antes y creo que cuando fue todo el tema de la 125 y el conflicto campo-ciudad, nos dimos cuenta de que existía un campo y una ciudad, o sea, de que había ellos y nosotros, y ustedes piensan y nosotros nos defendemos, y cómo me atacan y yo me defiendo, y la realidad es que el productor que vive en el campo y tiene sus hijos en el campo, yo no creo que arriesgue a sus hijos a meterse en un campo de soja sabiendas de que es negativo, ni que es tóxico, ni que le hace mal, digamos. Creo que seguramente habrá cosas por revisar, que me parece que hay un montón de ciencia atrás de esto y un montón de gente que sabe y que puede traer argumentos científicos de por qué un producto está aprobado para ser usado en la Argentina, porque seguramente yo trabajé en una empresa que, digamos, un laboratorio que, digamos, registrábamos productos en la Argentina y conozco el proceso por el cual la Argentina autoriza el uso de un producto, o sea, que doy fe de todos los controles que hay antes, pero más allá digamos, de los ejemplos puntuales, creo que todo esto salió, digamos, le da un protagonismo al productor. Yo creo que uno tiene que asumir la actividad que hace y no defender, digamos, sin argumentos ni con un fanatismo sin razón, sino poder, digamos, explicar, escuchar,
escuchar que a lo mejor otro piensa diferente y pensar por qué piensa diferente, y si yo estoy segura, bueno, sentarnos en una mesa y poder hablar y no confrontar y romper, porque eso por ahí es lo que nos lleva hoy, en algunos casos, a nosotros nos pasa mucho en el Congreso a presidir. Nosotros el año pasado, vos estabas, Cari, armamos el Congreso y teníamos afuera una manifestación esperando al ministro para agredirlo, y tuvimos que ir a, bueno, no, en realidad no va a venir, pero... Y estamos en una situación, y finalmente estuvo buenísimo porque invitamos a esta gente que estaban quejándose a un móvil, y estuvo gente del gobierno y nosotros y ellos también sentados todos en la misma mesa discutiendo, y la verdad es que se hacen unas conversaciones buenísimas y hay puntos de vista por supuesto encontrados, y hay cosas que son como existen los partidos políticos o los clubes de fútbol, que hay gente que no va a salir de ahí, pero me parece que hace falta dar la discusión, y creo que en eso las personas del campo, los productores agropecuarios después de la 125 entendieron que tienen que ocupar esos espacios, que tienen que ocupar espacios políticos, partidario, no partidario, pero que tienen que hacer escuchar su voz, y que ellos son los que lo hacen. O sea, que quién más que un productor agropecuario que vive en el campo puede hablar de la producción agropecuaria. Después, con los matices que cada uno pueda agregarle, seguramente habrá varias discusiones por dar. No, yo quería hacer una alusión a lo que dijo Andrea del precio del gas y la luz, que obviamente estamos todos preocupados con ese tema, pero bueno, existe la tarifa social y creo que está bien implementada, y obviamente es clarísimo que hay 33% de los argentinos que la está pasando realmente mal. Pero bueno, una alusión, porque en nuestro ministerio está la Dirección Nacional de Bioenergía, y eso también me maravilla, la potencialidad del mundo productivo, ¿no? O sea, nosotros podríamos estar teniendo biodigestores, produciendo bioenergía en todo el país, en lugares donde la tierra no le podés sacar nada. Podríamos producir vegetales que solo servirían para meter adentro de un biodigestor en la estepa patagónica o en la puna, y desde ahí producir energía mucho más barata para todo el país, y que además lo interesante de la bioenergía es que también lleva mucha mano de obra, mucho trabajo, o sea que podríamos estar dando trabajo. Bueno, creo que hay mucha gente pensando, hay ya una licitación de biodigestores, nosotros estamos con un programa de biodigestores en escuelas para que se entienda el proceso de la biodigestión y que haya pequeños biodigestores en escuela de formato educativo, pero que les sirvan para pequeñas producciones que tienen las escuelas agrarias. Pero bueno, creo que eso es una política clara de poner en valor algo que desde el mundo productivo podríamos estar haciendo, ¿no? Una buena producción debería ser una donde el suelo, el agua se cuide para las próximas generaciones, porque no es nuestro, no lo vamos a llevar a la tumba ninguno, lo tenemos que dejar para los que nos sucedan, y además donde no haya ningún desperdicio, ¿no? Que de la paja, de la bosta, del orín, se pueda hacer bioenergía, fertilizantes y realmente que sea un ciclo continuo de vida productiva. Una pregunta netamente política, y por eso arranco con Andrea. Este es un año electoral. Por tanto, ¿qué proyectos hay en vigencia para ser abordados? Y les pido que ustedes opinen acerca de qué haría falta y qué no, para ser abordados en este año legislativo en el Congreso de la Nación. Bueno, todos sabemos que un gran debate en el Congreso empieza a ser el tema de las jubilaciones. Otro debate ha sido la modificación de la ley de ganancias, que creo que se va a profundizar. El gobierno quiere hacer algunos cambios en cuanto a la ley electoral. Yo, si vamos a hacer referencia al campo, creo que una ley que debería llevarse al recinto ha tenido mucha discusión ya en las comisiones. Una de las comisiones fue interrumpida, como cuenta ella, no sé cuál fue la protesta en este Congreso, pero sí, donde yo formaba parte, fue interrumpida por algunas organizaciones ambientalistas que no permitían que lleváramos adelante el debate sobre las buenas prácticas y el uso de los agroquímicos. Yo creo que esto es una ley con bases mínimas que debe votarse en la Argentina para que entonces los municipios tengan un horizonte. De lo contrario, en cada lugar, en cada territorio, las ordenanzas legislan de acuerdo a la conflictividad social. Y la verdad que si hay estudios del Ministerio de Ciencia y Tecnología, si hay estudios desde el INTA, si hay estudios desde todas las organizaciones, los dirigentes debemos atrevernos y hacer la ley y votarlo, porque a veces sucede que
uno conoce el resultado de las investigaciones, pero no se atreve a plasmarlo en una ley por el rechazo de algunas organizaciones. Y la verdad es que cuando uno gobierna debe tomar decisiones. A veces en esas decisiones tiene la protesta y el rechazo de algunos sectores, a veces el de otros. Pero me parece que la definición de cómo se debe producir, cuáles son las buenas prácticas en la producción y cómo debe legislar cada pequeño territorio debe estar emanado de las bases mínimas que vote en una ley el Congreso de la Nación. Para vos, Guadalupe, ¿cuál debería ser o cuáles deberían ser las normas que ineludiblemente deberían abordarse en 2017? Mira, nosotros en el Congreso del año pasado armamos un espacio que se llamaba Agenda CQ. Y el objetivo justamente de eso era armar mesas de discusión de todos los actores involucrados en diferentes temas. Había una agenda de arrendamientos, una de seguridad alimentaria, una de seguros agrícolas, una de buenas. Este año también va a haber algunas más y estamos todavía peloteando si son buenas prácticas, si son cuidado de suelo, si son agua. Y bueno, el objetivo un poco de eso era justamente poner en una misma mesa a decisores políticos, a ambientalistas, a productores, a empresas. Entonces, si era de arrendamientos, teníamos desde especialistas de seguros hasta personas del gobierno. Armamos una de seguridad alimentaria con centros CONIN, gente de la Universidad Austral que tenía un estudio, habían hecho un trabajo re grande de seguridad alimentaria, productores. Y bueno, me parece que la Federación Agraria tiene un trabajo muy interesante sobre arrendamiento. Bueno, digamos, nosotros lo que nos pasa en APRESID es que el hecho de sumar, digamos, de ser una red grande de tantos actores, digamos, con actividades diferentes, nos da por ahí la posibilidad, la riqueza de poder armar este tipo de discusiones. El año pasado en el Congreso fue muy bueno y creo que tenemos que seguir en ese camino, tenemos que seguir por el cuidado de los recursos naturales, tenemos que seguir sabiendo de que atrás nuestro vienen un montón de generaciones más y que tenemos que cuidar el suelo, que tenemos que poder producir. Creo que tenemos un país rico en suelo, en recursos para poder generar esta producción agropecuaria y tenemos que hacerlo responsablemente. Hemos aprendido a hacerlo bien, seguramente habrá por distintas razones políticas, económicas o de la situación de cada uno, un montón, se habrán tomado decisiones mejores o peores, pero sabemos que tenemos mucho por mejorar, cada uno sabrá qué cosas hizo mal y qué cosas tiene que volver a hacer, pero sin duda necesitamos un Estado que acompañe y que las leyes digamos, estén atrás de las decisiones correctas. Que se escuche, perdón. Y en esto las leyes deben respetarse. Existe una ley que limita la extranjerización del suelo argentino. Si nosotros queremos producir, si queremos producir más, si queremos que nuestros hijos tengan un futuro digno, debemos garantizar soberanía. Hay una ley que limita la extranjerización de la tierra. Solo el 15% debe estar en manos de extranjeros, el resto es de los argentinos. El agua y la tierra debe seguir siendo nuestra. Sin embargo, ha habido resoluciones que debilitan esta ley y están abriendo la puerta a que otros estados y otros extranjeros vengan a adueñarse de nuestra tierra. Yo creo que esto debería ser un punto de discusión entre la oposición y el gobierno nacional para arribar a un acuerdo, porque estamos defendiendo el futuro de todos. Más allá de otras discusiones que podemos dar, que es el endeudamiento. Pero creo que la tierra debe ser de los argentinos. Yo les propongo una pausa así de cortita y cuando regresemos voy a hablar de ustedes mujeres. Vale. Ustedes van a hablar de ustedes mujeres. ¿Se complicó ser mujer en el agro? No me digan ahora. Pausa, ya volvemos. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Señor productor,
Los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS, estamos ahí, con vos. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS, estamos ahí, con vos. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Continuamos en este ciclo Campo con Aroma de Mujer. Es un lugar común, pero si supieran ustedes qué ricas son las pausas, tendríamos que en algún momento dejar la cámara encendida y seguir transmitiendo mientras conversamos. Y yo había dicho, más que nunca con Aroma de Mujer, todas madres, más jóvenes, no tanto, respecto a la edad que tuvieron sus hijos, pero todas madres. Entonces la pregunta es doble. En primer lugar, ¿cómo las trató la profesión? No importa que no fuera del campo. ¿Fue más fácil o más difícil ser mujer para llevar adelante? Bueno, como siempre fui mujer, no sé si más fácil o más difícil, pero la verdad que espectacular, se me fue dando. Yo soy madre de 5 hijos. Hay que preguntarles a ellos qué tal lo pasaron, qué tal lo pasan conmigo. Algunos protestan bastante, pero los he llevado a todos lados, a todos, suponete, los amamanté a todos hasta como el año. Así que lo llevaba conmigo en el huevito a todos lados donde iba. Y bueno, la verdad que me sentí muy dichosa. Creo que ellos también vivieron ese modelo de madre y no conocen otra. Yo tenía, mi hijo varón, el más grande, muchas veces volvía de la escuela al mediodía y me decía, a mí me encantaría llegar a casa y que vos estés cocinando las milanesas, recibiendo al sodero. Siempre nos reímos en casa de esos cuentos, no era lo que a él le pasaba. Pero, y bueno, y también quién te acompaña, ¿no? Tengo un marido que siempre me acompañó, yo a él y él a mí, y la verdad que nos acompañamos mutuamente. Y en este desafío que estoy haciendo ahora, acepté porque él me entusiasmó para que aceptara. Me dijo, dale, yo te hago de chofer, yo te llevo. Me parece importante que nos involucremos, que tratemos de aportar nuestras ideas y... Interrumpo.
hay toda una generación para quien la política es una complicación innecesaria. Mamá, no te metas en política. ¿Lo escuchaste? Sí, lo escuché. Ahora Andrea va a contar más cosas seguro, pero contar. yo lo escuché, sí, por supuesto. Y a veces cuando tengo alguna frustración, que por supuesto muchas veces tengo frustraciones, algunos por ahí los dan y dicen, ¿viste que te dije cómo era? Sí, pero por otro lado también se generan conversaciones interesantes y un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Creo en un país donde no importa lo que hagamos, en algún momento tenés que tener tu espacio de involucrarte para que, como decía antes Andrea, las leyes reflejen lo que vos pensás, las políticas públicas reflejen lo que vos pensás. Yo siempre desde DUCE decía, quiero influir en la política educativa. Y bueno, ahora estoy en un granito porque es la educación agraria, la educación secundaria rural, un cachito del sistema educativo, pero bueno, creo que estoy aportando mi granito de arena y he ido trabajando con el equipo que me acompaña en agroindustria y en la conciencia de que agroindustria tiene que comprometerse con la educación, o sea, que no existe querer ser un polo productivo y ignorar a la escuela. No, la escuela es el primer, yo estoy convencida que la escuela es el primer eslabón de cualquier economía regional. Entonces, así que es un debate que sé que también es interesante dar, ¿no? Con el tema de economías regionales y que la escuela sea faro de innovación en esa economía regional. Andrea, ¿nombre de tu hija? Agustina. ¿Edad? Tengo una niña que se llama Agustina y tiene 14 años. ¿Y qué dice Agustina de una madre política que está...? A ver, si no es la política, es la economía. Entonces, si uno quiere un país justo, debe dedicarse a la política, porque la que distribuye y la que define la distribución de lo que logra la economía es la política. Aquellos que dicen con la política no te metas, y tiene solo adjetivos negativos hacia la política, en realidad le dan lugar a que las decisiones las tomen los que no van a pensar en un todo, los que no van a pensar en los 40 millones de argentinos. Por lo tanto, es la política. Y nuestros hijos, al menos el mío y lo de muchos dirigentes políticos que conozco, van creciendo con el conocimiento de que uno lo hace porque pretende ayudar al lugar donde le tocó nacer. Trabaja en política para garantizarle mejor vida a otros y también a la de nuestros hijos. Así que mi hija a veces me dice, bueno, está bien que lo hagas por la Argentina, pero ¿por qué no haces algo más por mí? Son nuestros mejores nuestros hijos, muchas veces. Y entonces discutimos y nos ponemos de acuerdo, pero coincido también que también es quien te acompaña. Mi compañero es un pilar. Fíjate que yo, desde que Agustina tiene 6 años, estoy casi toda la semana en Buenos Aires y el fin de semana a 400 kilómetros, donde está Agustina, está mi marido, está mi vida y mi casa, ¿no? Entonces, uno necesita, por supuesto, que lo acompañen. No sé si es más difícil siendo mujer. Creo que las mujeres en el mundo y en la Argentina hemos luchado para tener lugares. Han tenido que existir leyes de cupo para que las mujeres puedan tener espacios en la política. Pero la Argentina es un ejemplo de lucha y de grandes mujeres. Mi sesgo político me hace nombrar a Eva Perón. Mi sesgo político y el que además, la visión de todos, hemos tenido en 2 periodos una presidenta mujer. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene una ley de cupo que dice que en las listas ya no es el 30% de mujeres, sino que es compartida, es una mujer y un hombre en las listas legislativas. Yo creo que la Argentina tiene muestras de reconocimiento al rol de las mujeres, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, recién hace 3 años que las mujeres pueden heredar tierra, ¿no? La Argentina es otra cosa. En la Argentina las mujeres hemos dado importante lucha, no solo las mujeres del peronismo, las mujeres del socialismo, las que lograron el voto, las mujeres hemos dado muchísimas luchas. Ahora deberemos dar muestras de que cuando entramos en la política, además, hacemos cosas buenas. Déjame nombrar a Mario Vidal, primera gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. No, y yo muchas veces, de paso lo digo, cuando estoy agotada, cansada, viste que lo mismo que dice Andrea, y estoy volviendo a mi casa en Tandil después de estar días afuera de mi casa con una desesperación por volver a mi casa y me estoy por quejar,
pienso en Mario Vidal y digo, ¿de qué me quejo? Si lo que debe estar viviendo ella en el lugar donde está, ¿no? Y bueno, y tantas otras mujeres. Y un poco lo que la te dije gobernadora antes, de Catamarca. Sí. en cada rincón de la Argentina donde voy me encuentro con mujeres increíbles, mujeres valientes, mujeres que se decidieron a luchar por su familia, por su pueblo, por su barrio. Es impresionante. Guadalupe, madre muy jovencita con hijos enormes ahora. Sí. El desafío, trabajar, ¿qué edad y qué estudian tus hijos? Van al colegio, ¿Sí? tienen 16 y 10. Y el que tiene 16, ¿va a una escuela secundaria tradicional, consejo agropecuario? No, ninguno consejo agropecuario. Ahí está, ¿y qué dicen respecto de tu vínculo con el campo? Mira, mis hijos, un poco como dice Vicky, es la madre que conocieron siempre. Yo a mi hijo más grande lo tuve en primer año de la facultad. O sea que en realidad me vio estudiar, yo lo dejaba nunca fui culposa de eso, digamos. Yo había empezado a estudiar y en el medio nació Santi y seguí la carrera y me recibí de ingeniería industrial y él vivió conmigo todo ese proceso. Mi marido estudió conmigo también, así que bueno, un poco en línea con lo que dicen las chicas, creo que es fundamental tener ese apoyo, ¿no? Pero yo nunca sufrí el tema de ser mujer. Sí creo que es verdad que han habido muchas cosas que favorecen a estos espacios. Yo estudié ingeniería industrial en una facultad de ingeniería de todos varones, donde había un baño de mujeres en planta baja y yo tenía un bebé y bajaba los 3 pisos por la escalera. Pero no sé, no me pesó. Hoy lo pienso y digo, che, qué flojo. Y ahora de hecho ya no es más así. Pero en ese momento no me pesó. Lo mismo, digamos, el ambiente agropecuario es un ambiente históricamente de varones, en donde hay más varones, pero en realidad me parece que la mujer suma en ese lugar y que el grupo, por lo menos donde me toca estar a mí, de productores, hoy o antes en una empresa donde también había mucho más masculino, digamos, se fue adaptando, así que la verdad es que no me costó y a mis hijos tampoco, porque es lo que han conocido siempre, de que yo viaje, de que hoy estoy acá, mis hijos están en Rosario y yo me voy los lunes, vuelvo cuando puedo. Y se adecuan. Totalmente. Y que además creo que lo que uno hace ayuda para que otras mujeres también se atrevan, porque además no solo te lo tiene que permitir el Estado con su legislación y sus avances, sino que además uno debe decidir romper con un modelo cultural, ¿no? Un modelo cultural que durante muchos años promocionó esto de que la mujer esté en su casa, con sus hijos, cuidándolo. Bueno, este modelo cultural, que no es solamente en la Argentina, uno lo debe romper y atreverse a proyectar otras cosas. Yo creo que todas las mujeres que han estado en la dirigencia política de la Argentina han dado muestras de que se puede, que tienen voluntad para hacerlo. Y yo creo que en las elecciones de este año va a haber muchas mujeres en disputa, ¿no? Muchas mujeres en las listas. No, mira, yo en realidad nunca fui feminista, ni nunca tuve un discurso feminista. Sí debo decir que si no hubiese existido en la Argentina y en otros países leyes de cupo, hubiese sido mucho más difícil para todas nosotras acceder. Pero después creo que tiene que ver con lo que uno propone, con lo que uno quiere. Las leyes a veces son necesarias para exigirle a quienes no quieren dejar llegar a otros sectores el acceso. Lo mismo ha pasado cuando hablas de otras leyes que segmentan y que definen cupos. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se votó la ley de cupo ahora 50-50, no en la Nación, no en la de diputados nacionales, pero creo que no es porque uno es mujer, uno tiene que darle a la política, a la empresa, a la producción, el espíritu de trabajo, de creatividad y de responsabilidad para transformarlo. Todos hablaron del tema. ¿Cómo estamos y a dónde vamos? Les pregunto. ¿Y cómo afecta en cada una de las áreas en las que ustedes se desempeñan el tema de infraestructura? Digo, desde el punto de vista de la educación, tenemos un invierno y tuvimos ahora un verano muy especial. Era niña, no fue nada, el niño le ganó la partida. En este caso no fue niña, no fue femenino el asunto. Y por el otro lado, ¿qué demandan los productores desde el punto de vista de financiación? Y técnicamente, ¿a dónde podríamos llegar si tuviéramos más infraestructura? Comience la que quiera. Yo sí creo que tenemos la falta de infraestructura, a mí me mata, soy desde siempre una hincha por las rutas,
tuiteo desde hace años con un hashtag rutas doble vía ya, y mis hijos me dicen, ¿te diste cuenta que no te sigue nadie? ¿Te diste cuenta que a nadie le importa? Muchas veces me dicen eso, pero bueno, la verdad que sí, me desesperan las rutas, los caminos. Siempre siento que, claro, los productores y los pobladores de zonas rurales no tienen cómo cortar una ruta, o sea, un camino rural que lo vas a cortar y andar a esperar que pase alguien a que le importe que vos lo cortaste. Pero la verdad que el acceso a esa escuela no está siendo posible, la salida de camiones y la posibilidad de trabajo no está siendo posible. Así que sí, soy una defensora total, conozco a los que están ahora en Vialidad Nacional y me tienen que sufrir porque les aviso cuando no veo que las cosas no avanzan. Pero bueno, no son solo rutas nacionales, son provinciales, son caminos rurales. Bueno, vivo en un lugar excepcional que tiene un consorcio de caminos, yo vivo en Tandil, y hace años productores y municipios se pusieron de acuerdo y tienen un consorcio de caminos, y la verdad que el consorcio de caminos funciona, tendrá sus más y sus menos, pero funciona. Pero bueno, creo que definitivamente en Argentina esto tiene que ser un tema, y los que vivimos en lo que no son grandes urbes y no son conurbanos, tenemos que alzar nuestra voz y mostrar la importancia de esto. Me encantaría que haya mucha más obra pública que la que estamos viendo. Sé que hay movimiento y sé que va a llegar y tengo confianza en que va a llegar, pero me encantaría, hoy vine por la Ruta 3, me encantaría que ya ver los camiones y las máquinas haciendo la doble vía de la Ruta 3 y de tantas otras rutas. Acabo de estar en Santiago del Estero, la Ruta 130, lo puse en mi Facebook con unos cráteres gigantes. Y bueno, y lo mismo, otras obras de infraestructura. Yo voy a luchar por las escuelas. Creo que quizás hay que pensar que si hubiera mejores caminos y mejores rutas, podría haber menos escuelas, pero más agrupadas, escuelas de concentración donde los chicos tengan más perspectiva de estar con otros, de crecer con otros, porque la educación no es solo la maestra o el profesor, es la posibilidad de estar con otros en comunidad, con pares. Y creo que una escuela más grande, ahora, si vos para llegar a la escuela lo único que puedes hacer es llegar a caballo, no te pasa la combi, no hay un transporte público, ¿no? Tenemos que ir hilvanando esas cositas para que puedan existir. Soy una convencida y que tendría que haber escuelas de concentración o con otros formatos, pero escuelas más grandes donde existen todavía tantas escuelas chiquititas unitarias. Y sí creo que lo relaciono con lo anterior, que nos falta dar, por más que tenemos una muy buena ley de educación nacional, la ley de educación técnica, la ley de educación técnica profesional, todas leyes que se lograron en la gestión anterior, creo que nos falta un debate público de un modelo de educación en Argentina y que podamos decir por 30 años vamos a seguir un camino de a dónde queremos ir en educación, porque los procesos educativos, si vos los cambiás cada 4 años, no llegamos a ver los frutos nunca. Entonces, sería muy interesante lograr que todos los partidos puedan pensar en una mirada más a largo plazo para la educación y que los hijos de nuestros hijos ya puedan tener una perspectiva más clara de a dónde queremos ir como nación en el mundo educativo, ¿no? Yo creo que todas estas leyes educativas que planteó marcan una visión de una Argentina industrializada. Y lo que necesitamos todos, desde el Estado, desde la oposición y desde los lugares de trabajo que tenemos, es promover esa Argentina industrializada, apostar con presupuestos y buenos salarios para los docentes en ese camino. Con respecto a lo que vos preguntabas de la infraestructura, yo creo que la infraestructura es otro de los elementos que amortigua desigualdades. Vivo en un distrito muy pequeño, es Florentino Ameguino, que tenía una ciudad con solo 600 habitantes, separada por 30 kilómetros de la ciudad de Ameguino, que cada vez que se inundaba quedaban aislados. El médico no podía acceder, los alumnos se quedaban sin escuela porque no había posibilidad de que los docentes llegaran a esa ciudad y los comercios se quedaban sin recursos. En algunos momentos de inundación, en el que fui intendente, me tocó tener de la provincia de Buenos Aires un IMOG y helicóptero para poder ir a buscar a quien se enfermaba en esa ciudad. Lo vivimos con mucha angustia. Imagínate el que debía todas las noches dormir en esa ciudad. Y fui a ver
a quien era presidente, que era Néstor Kirchner. Y le planteé que necesitábamos una ruta. Una ruta que valía lo mismo que vale una ruta que une dos ciudades que tienen 50.000 habitantes, 100.000 habitantes o 1 millón de habitantes. Pero era el Estado el que tenía que decidir si lo invertía ahí, que había solo 600 habitantes, o lo destinaba a conectar dos ciudades de más de 1 millón de habitantes. Bueno, ese gobierno decidió unir Blaquir y Ameguino con una ruta, donde nadie más tiene que mirar ahora si llueve o no llueve, porque tienen acceso al médico, a la educación, a la salud. Por lo tanto, creo que la infraestructura es absolutamente necesaria y son los gobiernos, como decían recién, nacionales, provinciales y municipales, quienes deciden dónde invierten. Y deben invertir en todos los lugares, porque no hay ciudadanos de primera o de segunda en la Argentina. Todos los ciudadanos de la Argentina, vivan donde vivan, deben tener acceso a los mismos servicios. Y creo que esta debe ser, o esta es la búsqueda, menos en la política por la que milito y trabajo todos los días. Aprovecho para preguntar, y voy con vos, Guadalupe, si frente a una circunstancia como esta, la de las inundaciones, uno en este espacio escucha mucho a los productores, pasa mucho que aquel que se inundó o que tuvo problemas, esta carpeta que yo tengo no la puede completar para llegar al banco. Y si entra en emergencia, ¿cómo hace para tener un crédito, para financiarlo? ¿El banco lo está analizando el tema? Te cuento. Existe una ley... No, no es difícil, esa es una cuestión de práctica. Existe una ley nacional que tiene un fondo, que es la ley de emergencia, que me tocó reglamentarla cuando fui secretaria del Ministerio de Agricultura y el ministro era Julián Domínguez, y tiene más de 500 millones de pesos de fondo para asistir a los productores inundados. Con muy buen tino, el Ministerio de Agroindustria lo sigue haciendo además. Lo que hace con ese fondo es subsidiar tasas para créditos a los productores inundados, tanto con el Banco Provincia como el Banco Nación u otros bancos. Sé también que firma con el Banco de Córdoba, etcétera, etcétera. El tema es qué hace la banca con ese subsidio y con ese crédito. Debe agilizar la manera en que le otorga los créditos. Y esta ha sido una discusión en nuestro directorio, y debo decir que Juan Curuchet, el presidente del banco, coincidió con nuestra propuesta y le hemos llevado adelante. El banco tiene generalmente el hábito de que si vos estás en emergencia, ¿sí?, presentás el certificado, se prorrogan tus deudas, pero no tenés más acceso a nada. Y la verdad que si estás en emergencia, lo que necesitas es tener acceso a capital de trabajo, porque si no, ese certificado de emergencia, en vez de ayudarte, te condena. Estoy condenado por ser inundado. ¿Y sabes quién hace uso a veces de ese crédito? Porque entonces, ¿qué te dice el banco? Mejor no me presentes el certificado. Entonces, no te pide el certificado. Y si no te pide el certificado y el Banco Provincia te da un crédito al 12%, ¿sabes quién va a ir a buscar el crédito? El que está en la loma y que no se inundó. Y lo va a recibir el que está en la loma y no se inundó. Y el crédito para emergencia lo tiene que recibir el productor que tiene su lote lleno de agua. Hemos cambiado la manera. Nuestro directorio ha votado una resolución donde te pedimos el certificado de emergencia, pero además no te cortamos ninguno de los otros beneficios que vos tenías o con los que trabajabas con el banco. En este momento nosotros tenemos en el Banco Provincia créditos al 12% para los productores, y en la zona de Pergamino, donde la gente ha padecido inundaciones urbanas, hay créditos también al 12% para que pueda acceder a los electrodomésticos y todo lo que ha perdido producto de la inundación. Pero para dejar hablar a otro, digo, es necesario la inversión en infraestructura. Donde se hizo la obra de la Cañada de las Horquetas, el agua llegó. Nos inundamos, pero sabemos que en un mes ese agua tiene un curso, porque la Cañada de las Horquetas es un río construido por canales que te hace desembocar en San Borombón. Ahora, donde todavía no llegó la obra, los productores se preocupan y temen volver a la próxima cosecha con otra inundación. Entonces, hay que insistir en más obra, y hay que insistir que la obra no siempre es para sacar el agua. A veces es para sacar el agua, a veces es como reservorio, porque también, si no, después vienen las sequías. Desde el punto de vista de APRESIDE, y por eso aprovecho a consultarte a vos, la temática de la infraestructura ha sido esencial históricamente. Hoy, en este punto,
Lo sigue siendo porque, digamos, un poco lo que hablaban las chicas, hay varias cosas de infraestructura. Por un lado, lo que son caminos, rutas, trenes. Nosotros en Argentina hoy tenemos una desventaja enorme versus otros países que hacen nuestra misma actividad, porque es más caro mover el cereal del norte al puerto que del puerto a otro país, digamos. Y eso es una desventaja importante. Cuando estamos en una situación como estamos teniendo ahora, con aumentos en la energía, aumentos en el gasoil, aumentos en la nafta, todo eso, cuando aprueban el aumento de la nafta, yo pienso, aumento del flete, chao, otra vez volvemos para atrás con ese tema de, digamos, de la falta de obras. Y cuando pasan estas cosas de como pasó ahora con la inundación, otra vez nos encontramos con los gobiernos discutiendo la falta de infraestructura y los proyectos parados y las cosas que hay que volver a arrancar. Creo que Argentina tiene que definitivamente decidir hacer las obras. Creo que es una inversión que hay que hacer, que es también para esta generación, pero para las que nos siguen. Y es una deuda que tenemos que saldar, que seguramente se habrán hecho muchas cosas en el pasado, que también estas cosas tienen vida útil, que las rutas están súper recorridas también por esto y es inevitable el desgaste, pero me parece que como hablaban de estas digamos, herramientas de emergencia que están buenísimas y que estoy segura que en su momento se habrán diseñado y estudiado correctamente. Si uno tiene una emergencia, todos los años de emergencia, ya no es emergencia. Entonces necesitamos hacer las obras de infraestructura para que estos fondos sean fondos de emergencia y no fondos de todos los años donde a un productor, y hablo en primera persona, por tercer año consecutivo se le renueva la emergencia. Desastre, porque es el 82% del campo inundado. Y también el uso del suelo, ¿no? Porque digo, si yo siembro en el bajo, ¿voy a entrar en emergencia? ¿No? Digo, me parece que todos deberíamos sentarnos y discutir. Por ahí tenemos que empezar a pensar en un seguro, ¿no? En un seguro que nos resuelva esto y no que tengamos que recurrir al Estado con la emergencia. Bueno, sí, ahí entra la educación y la educación de la educación de los chicos en la escuela y de los productores, porque parte de esto, de siembro en el bajo o no siembro, hago agricultura por ambientes, cuido el suelo, es parte de la educación de los productores, ¿no? O sea, sé positivamente que, por ejemplo, en la cuenca del Salado de la provincia de Buenos Aires se podría producir muchísimo más de lo que se está produciendo, con mejor tecnología, con mejor pasto, con mejor destino de a qué destino cada pedazo de suelo. Entonces ahí tiene que ver también mucho la educación de los productores. Y la otra cosa que quería decir era... Ay, se me escapó. Seguimos. Es que hemos conversado tanto. Bueno, para Victoria, para Andrea, para Guadalupe, hay paraditos del otro lado de la cámara. Están, tu hijo mayor, el de 16. Santiago. Agustina. ¿Y tu hija mayor? Mili. Y Mili. Están ahí paraditos del otro lado. Y le tienen que contar cómo es el país que quieren. Bueno, Mili está trabajando en desarrollo, es psicóloga y está trabajando en desarrollo social, así que ella también está poniendo su granito de arena para el país que quieren. Pero yo, ¿qué país quiero? Y quiero para ellos y que ellos logren un país más estable, que no dependa de los cambios de gobierno, a dónde queremos ir. Sí, cambiaremos colores, cambiaremos, sí, obviamente, pero que no cambie el destino grande de un país que quiere que el 100% de su población viva bien, produzca riqueza, viva con las condiciones que tiene que vivir, en una escuela que no importa a dónde hayas nacido, la escuela te otorgue las oportunidades que te tiene que otorgar. Un país de concordia, donde se pueda salir a la calle a cualquier hora, como hacemos en los pueblos, y que no importe en qué ciudad vivimos, que no haya agresividad, ni violencia, ni robos, ni hurtos. La verdad que un país donde los políticos estén un tiempo dedicados a cargos públicos y después pasen a otros cargos, y pasen a la actividad privada, y que la gente que está en la actividad privada diga, che, un tiempo de mi vida lo voy a destinar a trabajar por el bien común en áreas de la política. Creo que verdaderamente la política es el lugar para hacer las cosas, para cambiar los destinos de la patria, y creo que los que nos antecedieron dan muestras claras de esto, porque cuando vos vas a los pueblos y ves lo que hizo el banco hipotecario de un pueblo, decís, chan, es lo que era este edificio, o la estación de tren
de pueblos donde ya después no pasó más el tren y lo que es la estación de tren. O sea, la Argentina tuvo personas grandes que la hicieron grande y creo que podemos perfectamente volver a eso poniendo un granito de arena cada uno de nosotros, ¿no? Andrea. ¿Qué país queremos? ¿Qué país queremos dejarle para nuestros hijos? El país que le queremos dejar a nuestros hijos es el mismo que le queremos dejar a todos los demás argentinos, que es, me parece, un país más justo, un país donde todos tengan un lugar y en el trabajo la gente encuentre su dignidad. Yo creo que los dirigentes políticos tienen que ser aquellos, no importa de qué mundo vengan, pero que vengan no a defender intereses particulares ni del sector al que pertenecían, del sector privado al que pertenecían, sino tienen que venir a defender el interés común, el de todos, el de hacerle la vida más fácil a todos. Yo creo que eso es lo que nos reclaman los argentinos. Quieren tener la vida más fácil, quieren que haya rutas, quieren que los servicios funcionen, quieren que la escuela su hijo aprenda y que su hijo, no importa dónde nació, ni qué apellido tenga, ni en qué cuadra le toca vivir, pueda llegar a la universidad, pueda ser un dirigente político. Quiero un país donde no se judicialice la política. Me duele pensar que quieran poner preso a todos los presidentes. Lo vi cuando querían poner preso a Alfonsín, cuando querían poner preso a Menem, cuando quieren poner presa a Cristina, y digo, ¿y qué? Dentro de 4 años entonces van a poner preso a Macri. Digo, me parece que nosotros tenemos que vivir en un país donde no se judicialice la política. La política se discute, ganás o perdés en las elecciones, cambiás el rumbo, pero no es a través de la justicia, porque la justicia no debería perseguir a los dirigentes que se fueron. Debería controlar a los dirigentes que están. Si la justicia actuara en hora y día, nosotros no estaríamos hablando siempre de perseguir a alguno que se fue. Y además que se utiliza en las campañas políticas y se utiliza para estigmatizar. Y yo estoy orgullosa del gobierno que hicimos en todos estos años, estoy orgullosa de Néstor, de Cristina, estoy orgullosa de Perón, de Eva, como seguramente ella va a estar orgullosa del dirigente que eligió. Entonces los argentinos tenemos que discutir en la política, en la legislatura, en los partidos políticos, y la justicia tiene que ser más ágil, tiene que perseguir a quien debe estar detenido, pero no debe prestarse al que está en el gobierno, porque si no, no es justicia, si no, es más injusticia. Tu niño te está escuchando. Mis dos. Mira, yo lo único que espero es que ellos encuentren, como encontré yo, poder desarrollarse personalmente, profesionalmente, armar su familia y ser personas que digamos, sean felices, pero porque encuentran su lugar en el mundo. Yo creo que cuando uno es más joven, o por lo menos me tocó a mí, y uno escucha el patriotismo, la Argentina, y ves los yanquis llorando por la bandera, y vos decís, ¿por qué a nosotros no nos pasa eso? Y cuando creces, te das cuenta que sí te pasa desde otro lugar. Y creo que Argentina es un país grande, me parece que tenemos que bajar el nivel de agresividad. Por ahí nos tocó en estos últimos años todo esto, esta Boca River, estas cosas que tenemos que aflojarlas para que nuestros hijos encuentren que pueden estar en un partido o en el otro, o militar, o hacer política no partidaria, o estar en su empresa privada y dedicarse a lo que les guste y ser parte de algo mucho más grande, y entender que a partir de sus contribuciones personales y de lo que ellos logren, dándose cuenta de que están, digamos, de que forman parte de algo grande, contribuyan a eso. Creo que cada uno tiene que contribuir desde su lugar. Alguno elegirá estar en la política, otros elegimos el privado, y me parece que igual desde el privado se puede aportar en el lugar que nos toca. Me parece que bueno, que es eso. Ojalá mis hijos, los de ellas y los del tuyo, y todos, digamos, en la próxima generación también encuentren estas libertades, que sean, si son mujeres, si son varones, tengan esta opción de decir quiero participar, quiero hacer esto, y nadie me frena, y si quiero hablar me escuchan, y si tengo una opinión diferente la puedo decir. Me parece que eso es algo que hoy la Argentina tiene y que tenemos que saber mantenerlo para... Sí, yo quiero agregar una cosa, que cuando voy a las escuelas y estoy con los alumnos, siempre les digo, bueno, a ver, ¿cuáles dirían que son las problemáticas de esta localidad? Empiezan a decir problemáticas, muchas veces los alumnos de qué hablan, de la conectividad, de la inundación, de la camino, de la ruta. Y entonces yo les pregunto, bueno, ¿de quién depende que eso se mejore? Entonces al principio dudan, después dicen, bueno, del gobierno, pero ¿de quién depende? ¿De quién depende? Y siempre trato de llevarlos a
que ellos pueden encontrar la solución al problema. Incluso nosotros ahora estamos lanzando un programa de agroinventos para chicos de escuelas secundarias para que inventen soluciones a problemas concretos que tiene el agro en su localidad. Pero porque ¿cuál es el objetivo? Que ese invento, o sea, el que inventó la taza, la cuchara, la virome, que la virome la inventó un argentino, vino a solucionar algo que hasta ese momento no existía y nadie creía que eso se podía inventar. Lo mismo, ni hablar de internet. Entonces, o el ejemplo que ella dio de lo que se inundaba antes y no se inunda ahora gracias a la obra. Entonces, me parece que está en nuestra mente y en la mente de la futura generación la posibilidad de el cambio lo podemos hacer nosotros en nuestra localidad. Y creo que lo primero es convencernos de que eso se puede hacer, elevar la autoestima y decir, che, así que yo puedo hacer una diferencia, como demostró Andrea mientras era intendenta, demuestra Guadalupe en su lugar y tantas otras mujeres con las que yo me encuentro, ¿no? Creo que si entendiste que eso puede pasar, entonces te animás a un pensamiento divergente en donde, pero pará, resulta que la solución puede estar en algún lugar cerca. Bueno, a ver. Ahí estamos. Victoria, Andrea, Guadalupe, ha sido un verdadero placer poder conversar con ustedes. Vieron que al principio apareció un montonazo, y ahora me están apurando, ya estamos a una hora. Y ha sido una charla muy grata, de verdad, para mí muy enriquecedora. Un verdadero gusto que nos hayan acompañado. Gracias a vos, Karina, gracias a ustedes. Esto es Campo con Aroma de Mujer. Este ciclo pensado aquí en Chacra Televisión para que las protagonistas, por un ratito, sean ellas, las mujeres. Hasta la próxima.